Yo tengo una esperanza esta noche, que no terminemos la reunión y que todo el proyecto de la conferencia sobre escatología se convierta en realidad. Y esta es nuestra esperanza, ¿verdad? Ahí alegorizando, no soy alegorista, me escapo del alegorismo, pero ¿me permites alegorizar un minuto nada más? Bueno, si no me lo permites, igual lo voy a hacer. Pero quiero deciros que en el Cantar de los Cantares hay un versículo que dice: la voz de mi amado, he aquí que él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Esto es lo que estamos esperando. La voz del amado va a sonar llamándonos a su presencia y vamos a partir de aquí para estar para siempre con Jesús. Esta es la gran bendición de la esperanza y el núcleo principal de la escatología bíblica. Antes de leer un texto, quiero entrar en el tema de forma rápida e inmediata, pero quiero deciros que la escatología tiene distintas interpretaciones, según la óptica del que lo vea. Yo quiero verla desde la óptica libre de la hermenéutica bíblica, nada más que esto, remontándonos en la historia hacia atrás y llegando al periodo apostólico. Y si alguien me aprieta un poco más, a los padres de la iglesia llamada primitiva o padres apostólicos. Luego vienen los padres de la iglesia, en donde el desarrollo de la doctrina bíblica está no solamente en la mente de aquellos y en la fe de aquellos, sino en la misma Escritura. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 13 al 18. Leo ahí en la palabra inspirada del Señor y dice así: y no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tres cosas quiero ver en el día de hoy, en una panorámica del primer objetivo profético actual en la Biblia, que tiene que ver con la Iglesia. Y en ese asunto quiero mencionaros primeramente o recordaros una promesa, en segundo lugar una advertencia y en tercer lugar mi responsabilidad. Y alguien me dice: pero ¿no vas a hablar de escatología? Precisamente por eso. Cuando tenemos delante de nosotros el primer acontecimiento, evento, como le llames, como quieras llamarle, próximo, tenemos que entender que tiene que ver con la Iglesia de Jesucristo. Y notaréis qué es lo que creía la Iglesia apostólica. De modo que el apóstol Pablo dice: luego nosotros los que vivamos. No está diciendo que él iba a vivir en aquel momento, pero si vivimos se va a producir esto. Por tanto, ¿qué esperaba la Iglesia apostólica? La venida inminente de Jesucristo. No hay señales para esa venida, no hay datos específicos, no hay ninguna referencia, pero Pablo murió. ¿Vino el Señor para recoger a la Iglesia? No. Y han transcurrido 2000 años.
¿Vino el Señor? No. Pero Cristo dijo, vendré otra vez, ¿sí o no? Por tanto, ¿crees que la fidelidad de Dios compromete a Dios? Por supuesto, Él no puede negarse a sí mismo. Ha dicho que vendrá y va a venir. Lo que ocurre es que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Perdóname, permíteme decirlo de una forma muy general, que nadie se ofenda de esto. Dios es absolutamente distinto del hombre y hasta cierto punto el pensamiento de Dios es absolutamente cuestionable por el hombre. ¿Por qué? Porque el pensamiento suyo supera en todo al pensamiento del hombre. De modo que Dios es además un ser y cada una de las personas divinas con una mentalidad sumamente extraña que se opone abiertamente a la mentalidad del hombre. Voy a poneros un ejemplo para que entendáis qué cosa quiero decir. Un número multiplicado por 0, ¿cuánto da? Y si es muy grande y se multiplica por 0, ¿cuánto da? Y resulta que me voy a las matemáticas de Dios. Y Él me dice que multiplica las fuerzas del que no tiene qué. Ningunas. Por tanto, es ilógico absolutamente. Y el pensamiento de Dios, tratado de bajarlo a la mentalidad del hombre, convertimos teología en filosofía. ¿Está claro? Y tenemos que ir a la Biblia desprejuiciados de todo ese asunto para preguntarle a la Biblia, ¿qué quieres tú en el nombre de Dios, es la palabra de Dios, revelarnos a nosotros de ese asunto? En primer lugar, hay una promesa del próximo evento que es la recogida de la iglesia. Y la promesa no está dada por un apóstol, paréntesis de nuevo, a mí me vais a llamar el hombre de los paréntesis, pero voy a hacer unos cuantos. El primer paréntesis que hago es que en el Nuevo Testamento, en las epístolas del Nuevo Testamento y en el gran libro de profecía del Apocalipsis, no hay nada que haya salido de la mente de los apóstoles. Todo es el ampliar, el recoger y el expresar el pensamiento de Jesús. De manera que el Señor Jesús está reunido en la última cena con los discípulos y Él mira a los apóstoles que están allí sentados y el rostro de ellos revela tensión en el alma. Cristo le dijo, voy a ser entregado, me van a crucificar, y todos están asombrados porque la teología judía impedía pensar que el Mesías iba a morir. Para ellos el Mesías iba a venir para reinar, iba a eliminar a todas las naciones que dominaban sobre Israel, iban a convertir a Israel en el núcleo del mundo, traerían todas las naciones sus dones, sus riquezas a Israel y los israelitas vivirían pues fantásticamente bien, gobernados además por el Mesías. Pero resulta que el Mesías le dice a los suyos, voy a morir. ¿No lo entendieron? Prueba de ello es que nadie preguntó qué quería decir con eso. No lo entendían, pero lo dejaban ahí. Ahora bien, es que cuando leemos, ayer hablábamos del reino, tenemos una deformación también nosotros, o algunos por lo menos en ese sentido. La primera venida de Cristo, no vino Cristo al mundo para ofrecer el reino a Israel. No está en la Biblia. En su primera venida, Cristo vino para morir, porque viene para salvar. Pero entonces no va a haber reino. Sí va a haber reino literal, lo veremos en esta semana, en donde Cristo se va a sentar en el trono de David. ¿Cuándo? Cuando llegue el momento. Pero hasta ese tiempo Cristo había venido no para hacer su voluntad, sino la de que le envió. Y en el programa de salvación, en el programa eterno de salvación, la primera manifestación, la irrupción de Dios en la historia de la humanidad es para salvar al pecador. ¿Qué tenía que hacer Dios para salvar al pecador?
dar una vida de infinito valor para que tú y yo pudiésemos estar hoy aquí, en este lugar, transformados, cambiados, con esperanza de gloria. Y como dije ayer, la esperanza no tiene que ver con cosas que vienen, sino con una persona. Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Y Cristo miró a aquellos y los vio tensos y les dijo, Juan 14, 1 al 4, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuese y os preparase lugar, vendré otra vez y os tomaré a la gloria, ¿no? No, a mí mismo. Nota que Pablo dice, Cristo es en vosotros, ¿qué cosa? La esperanza de gloria. Cristo dice, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Se cambiaron los rostros y se llenaron de paz? ¿Qué va? Seguían exactamente igual. De modo que un poco más adelante Cristo dijo, la paz os dejo, la mía os doy. Así se produce el final del ministerio de Cristo y comienza la tarea redentora en el sentido de expiación del pecado y de muerte en la cruz. Pero Él les dijo, voy a preparar un lugar para vosotros. Y esta afirmación del Señor, que no fue muy entendida, seguro, por aquellos hombres, se va confirmando también en el transcurso inmediato del tiempo después de su muerte. Cristo convoca o los creyentes, los discípulos, tanto los 12 como otros seguidores, están en el Monte de los Olivos, están ahí cerca de Jerusalén para ver qué cosa, la ascensión de quién, del Señor. Y cuando ellos están viendo cómo es levantado de la tierra y recogido en el cielo, oculto por una nube, siguen todos mirando al cielo. A ver si viene otra vez o no. Y en lugar de venir el Señor, vinieron los ángeles. Y los ángeles dijeron a aquellos hombres, lo tenéis en Hechos capítulo 1, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Quién lo dice? Lo dicen los ángeles. Y la Biblia dice que toda palabra dada por medio de ángeles tuvo cumplimiento. De manera que es una confirmación de que el Señor va a cumplir su promesa y va a venir. Pero los discípulos recordaron, y nosotros tenemos que recordarlos también, aquella parte de la petición de Cristo al Padre, Juan capítulo 17, versículo 24. Padre, quiero que aquellos que me has dado estén, ¿dónde? Yo estoy, ¿para qué? Para que vean mi gloria. No se refiere solamente a la escatología, que estén presentes, que ellos puedan ver mi poder, mi majestad, mi gloria a lo largo de su vida, pero específicamente tiene un apunte escatológico. Él quiere que los suyos estén donde Él está. Potencialmente ya ha sido concedido. Por eso el apóstol Pablo habla del encuentro por fe con Cristo y dice que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con Él, ¿dónde? En los lugares celestiales, porque nuestra condición, la condición de la iglesia, es una condición celestial. Y por eso Pablo dice en Colosenses capítulo 3, buscad ¿qué cosa? Las cosas de arriba. Ahora entendemos somos muy judíos en ese sentido. Entendemos excesivamente literal las cosas. Y para muchos creen o entienden que la iglesia tiene que caminar por la tierra con la cabeza puesta en el cielo. Lo que tú no puedes hacer, quieres que lo haga la iglesia. Si tú te levantas ahora mismo y sales mirando hacia arriba, ¿te vas a dar un golpe o no? Lo que ocurre es que la iglesia está ya en una posición celestial. ¿Y qué es lo que ve? Lo que tiene en su entorno. ¿Y qué es lo que tiene en su entorno? Las cosas de arriba. Así de fácil es la vida cristiana. Nosotros la complicamos y hacemos una lista de cosas de arriba y de cosas de abajo y tenemos un problema
cargando a los creyentes y a nosotros mismos con cargas insoportables. Nosotros vivimos, respiramos el aire del cielo, porque unidos al Salvador estamos con Él potencialmente en los lugares celestiales. Cristo dijo, quiero, y el Padre dice, amén. Algo más, en el Nuevo Testamento el acontecimiento del traslado de la iglesia de alguna manera se menciona en todas las epístolas del Nuevo Testamento, salvo en la carta a Filemón. En Hebreos también aparece. Juan tiene una versión muy amplia de acontecimientos futuros escatológicos y, entre otras cosas, escribe el libro del Apocalipsis. Otro paréntesis. El libro del Apocalipsis es prácticamente el traslado de profecías del Antiguo Testamento. Tú lees el libro de Apocalipsis y verás que permanentemente están profecías del Antiguo Testamento, figuras del Antiguo Testamento, simbología del Antiguo Testamento. El problema que tiene Juan es que cuando es trasladado a Patmos, Juan está pensando, lo dice en el prólogo del Apocalipsis, en el día del Señor. Y claro, enseguida decimos el domingo. Y estaba recordando Juan, ahí inventamos una historia. Estaba recordando Juan a los hermanos que iban a reunirse para partir el pan y Juan, no. Juan tiene en Patmos con toda seguridad porciones del Antiguo Testamento y de libros proféticos que hablan del día del Señor, que no tiene que ver con el domingo, sino con el día de la tribulación o el tiempo de la tribulación. Y él no sabe cómo coordinar todo aquello. No encaja el puzzle. Y el Espíritu Santo le da los enlaces que él pone en ese libro para que todo ese conjunto, que a veces resulta difícil de encajar en el Antiguo Testamento, esté en Apocalipsis. Pero a donde yo quiero llegar es que ahí se habla también del regreso de Cristo, de la segunda venida. También se habla de la presencia de la iglesia en el cielo. Por tanto, la escatología está desarrollada a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Pero algo más. ¿Cómo concluye la Biblia? ¿Cómo se cierra el libro de Apocalipsis? Ven, Señor Jesús. Pero él dice antes, he aquí vengo en breve. Y la iglesia, al impulso del Espíritu, dice, amén. Sea así. Ven, Señor Jesús. ¿Notas que está desarrollado a lo largo de toda la Biblia? Por tanto, la venida de Cristo es una doctrina fundamental. Sigo adelante, veremos entonces, alguien me va a decir, bueno, ¿y cuándo va a venir? Bueno, paremos un poquito ahí. El detalle del acontecimiento está descrito por Pablo con una precisión matemática en este capítulo. De manera que en la iglesia donde está el apóstol, a la que está el apóstol Pablo escribiendo, la iglesia en Tesalónica, ellos se ven que hay creyentes que se mueren. Y dicen, qué problema más grave. Solamente van a resucitar al final de los tiempos en la resurrección final y no van a estar presentes con el Señor como nosotros cuando venga a buscarnos. Y Pablo dice, estáis entendiéndolo mal. Y esa tristeza que os invade es porque no conocéis bien o no recordáis bien lo que yo os dije. Y en 4 palabras, digamos así, en estos pocos versículos, Pablo habla ¿de qué? Del acontecimiento que se espera. Y menciona unas cuantas cosas ahí que se van a producir. ¿Cómo se va a producir el traslado de la iglesia a la presencia del Señor? Lo primero que leo es que el Señor se va a manifestar, versículo 16, con voz de mando. ¿Qué significa voz de mando? Voz de mando es la voz de autoridad omnipotente del todopoderoso Dios. Y se va a manifestar esa voz de mando porque se va a producir una resurrección. Notaréis que cada vez que Cristo intervino en una resurrección, bien sea de una niña hasta la resurrección de Lázaro, ¿hubo una voz de autoridad o no? El Señor dijo, yendo a la que más conocemos tal vez, dijo cuando resucitó a Lázaro, abrió la tumba, se abrió la puerta de la tumba, ¿y qué dijo Jesús? Lázaro,
ven fuera. Nosotros le añadimos el verbo venir porque nuestro idioma exige, pero en el texto griego hay solo dos palabras. Lázaro, fuera. Y el que estaba dentro apareció fuera. Cuando a veces se enseña eso a los niños de escuela dominical, el profesor le pregunta, ¿y cómo saldría Lázaro? Y alguno dice, pues arrastrándose, otro dando vueltas. No. Cristo dijo, Lázaro, ven fuera, y Lázaro apareció fuera. Y Jesús le dijo, ahora, desatadle, ¿para qué? Para que se vaya. No puede moverse con las vendas. Pero hay una voz de mando. Y aquí se va a producir esa voz de mando. Agustín de Hipona, aquel que es muy alegorista, pero en esto tenía razón, dijo algo muy singular, como muchas cosas singulares suyas. Dijo, si Cristo no hubiera pronunciado Lázaro, ven fuera, hubieran resucitado todos los muertos. Bueno, puede ser, pero lo que quiere decir es que hay una voz de autoridad que tiene que ver con la resurrección, no de todos, sino de algunos, los que han dormido, los que han muerto en Cristo. Estamos hablando de creyentes de la iglesia que han dormido en el Señor. Algo más, viene también con voz de arcángel. El arcángel, como sabéis, es el jefe de ángeles, es decir, el que coordina a los ángeles. Hay solamente el nombre de un arcángel, es Miguel, el arcángel. Algunos pasaron a la categoría de arcángel a otro que se llama Gabriel, pero Gabriel no es un arcángel, es un ángel. Lo que pasa es que como tuvo una misión muy importante, lo ascendemos de categoría como el ejército, no es así. Hay un arcángel, seguro que hay muchos más, no hay duda ninguna, y tienen sus nombres, no hay ningún ser que no tenga nombre de los creados por Dios, pero ahí viene la voz de arcángel, el jefe de los ángeles. ¿Por qué motivo? Porque quien desciende del cielo no es aquel que es despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Quién viene del cielo? El Rey de Reyes y el Señor de señores. Y nunca Dios se ha manifestado en su gloria omnipotente, en su majestad divina, si no es también rodeado ¿de quién? De los ejércitos celestiales. Y ahí viene la voz de autoridad suprema, no de un arcángel, sino de voz de arcángel, es decir, voz de mando sobre los ángeles. Cuando el ángel de Jehová se manifestó a Josué cerca de Jericó, vino y le dice, Josué lo ve vestido de soldado con sus armas, y le dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Y qué dice el ángel de Jehová? No. ¿No qué? No, estás equivocado. No soy de los tuyos de tu ejército, ni de los enemigos tuyos de su ejército. Yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Por tanto, ahí tienes la autoridad divina que manda, que gobierna sobre todos los ángeles. Príncipe del ejército de Jehová. Lo tienes, como sabéis, en Josué, capítulo 5, me parece que es el versículo 14. Por si me equivoco, lo verificáis vosotros después con calma. Añade Pablo algo más. Trompeta de Dios. Y ahora viene el conflicto de los siglos, digo yo, porque empiezas a preguntarte, ¿qué trompeta? Y algunos te dicen, la séptima trompeta de Apocalipsis. Bueno, entonces Cristo va a recoger a la iglesia a la mitad de la tribulación. Aquí tenemos los problemas, ¿os dais cuenta? Que los problemas los generamos nosotros. Porque lo que dice aquí es que sonará trompeta. Es una manifestación, yo diría sonora, en el sentido espiritual de la palabra, de que se va a producir o se ha producido un cambio en la existencia general que hay en ese momento. Cuando el Espíritu Santo vino a la tierra y tomó posesión del santuario que es la iglesia, dice que se oyó, ¿como qué? Como un viento recio. Hubo un sonido que convocó a la gente que pasa aquí. De la misma manera, aquí se está hablando de que va a haber una manifestación,
No sé si Sonora, que le escucha el mundo entero, o no. Me da lo mismo en ese sentido. Pero lo que está diciendo Dios en esto es, ha terminado una etapa, comienza otra etapa. Muchos hablan de que el sistema dispensacional no es correcto conforme a la interpretación bíblica, pues están muy equivocados. Paréntesis. ¿Cuántos llevo hechos? 3. Bueno, gracias. Alguien me lo va contando. Esto, paréntesis. Una cosa es la teología dispensacionalista. Otra cosa es la hermenéutica dispensacional. ¿Me estáis siguiendo o no? Es decir, yo soy dispensacional, señores. ¿Por qué? Porque quiero estudiar la Biblia con una hermenéutica que se ajusta al tiempo. Pero dispensacionalista es situarme en un esquema teológico, escatológico, conforme a mi pensamiento, ajustándolo a la Biblia. O mejor dicho, la Biblia se ajusta a mi pensamiento. Entonces, no me interesa ningún ismo ni ningún ista es bueno. Paternal es bueno, ¿verdad? ¿O no? ¿Y paternalista? No. Por tanto, tengamos mucho cuidado con los istas y los ismos y toda esa cosa. La Biblia tiene una interpretación dispensacional porque Dios ha manifestado a lo largo del tiempo de distintas maneras. Pero no empecemos a pelearnos. Hay 1, 2, 3, 4 dispensaciones. Da lo mismo. Dios ha manifestado de distintas maneras a los hombres conforme al tiempo en que estaba tratando con ellos. Y llego a este tiempo en que suena la trompeta de Dios. Y lo que me está diciendo aquí es que la dispensación actual, que no es la dispensación de la gracia, qué susto estoy poniendo en la mente de algunos. La dispensación de hoy es la dispensación de la Iglesia, porque nunca antes hubo Iglesia, ni la va a haber después, en el sentido específico de cuerpo de Cristo. ¿Me estáis siguiendo? Por tanto, ¿la gracia ha estado en la historia de la humanidad en todos los tiempos o no? El primer hombre que se salvó después del pecado se salvó por gracia. Y el último que se salve antes de cielos nuevos y tierra nueva se va a salvar ¿cómo? Por gracia. De modo que la gracia está presente. Lo que no estuvo presente es el misterio escondido que Pablo y los apóstoles revelan, que tiene que ver ¿con qué? Con la iglesia de Cristo. Que la iglesia de Cristo es la manifestación de los salvos corporativamente puestos en aquel que los salva. Somos un cuerpo del que Jesucristo es su cabeza, trompeta de Dios. Dios dice, señores, ha terminado una etapa. Luego viene una nota ahí. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego no son todos los muertos. La teología histórica, especialmente de la Edad Media en adelante, y que la Reforma no varió demasiado, esa teología histórica habla de una resurrección final. ¿Va a haber una resurrección final? Seguro que sí. Pero cuando yo voy a la carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 22 al 24, Pablo dice que hay un programa, cada uno a su debido tiempo. Y la palabra que utiliza Pablo ahí en el texto griego es la palabra que utilizaban los griegos para referirse a un desfile militar. ¿Visteis un desfile militar últimamente? Bueno, no sé si hay muchos por acá, pero un desfile militar van pasando las tropas en orden. Pasan primeramente, yo que sé, carros de combate, luego pasan misiles y luego pasan y por último pasan en España un cuerpo de élite que tiene como mascota una cabra y va la cabra también ahí en el desfile. De modo que desde la tribuna tú vas viendo pasar en serie las cosas. Es la palabra que utiliza ahí. Se va a producir primeramente una resurrección que se produjo, Cristo las primicias. Luego, segunda etapa, los que son de Cristo en su venida.
y finalmente una tercera etapa y luego el fin. Cuando van a resucitar todos los muertos no salvos para comparecer ante el trono blanco de Dios. Lo veremos estos días si el Señor lo permite. Primeramente, por tanto, lo que está diciendo ahí es que esa resurrección no es para todos. Es solo para algunos, los muertos en Cristo. Y de pronto Pablo entra en el traslado de la iglesia. Luego nosotros, versículo 17, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. La panorámica es esta: lo que afecta a un miembro de la iglesia afecta al cuerpo. De manera que lo primero que ocurre es que resucitan, ¿quiénes? Los que han muerto en Cristo, los que están en Cristo. En segundo lugar, los creyentes vivos no van a anticiparse, ni los muertos se van a anticipar a los vivos. Los muertos en Cristo resucitan con el cuerpo transformado de resurrección, y a los vivos se nos da un cuerpo diferente al que tenemos. Hay un cambio total. Y unos y otros vamos a salir del mundo de la tierra para encontrarnos con el Señor. ¿Dónde? Luego no es segunda venida. ¿Me estáis siguiendo o no? ¿Vino Cristo a la tierra? No. ¿El encuentro es en la tierra? ¿Dónde es? Por tanto, hay un traslado de la iglesia a la presencia del Señor. Aquí esta versión, yo estoy utilizando la versión ahora mismo, la Reina Valera revisada. Esto pone arrebatamiento. Bueno, es una palabra buena. Otros hablan de rapto. También puede ser. La palabra griega ahí es un verbo que en cierta medida tiene una connotación sonora en cuanto a idioma con nuestro idioma castellano. El verbo harpazo en griego significa, hay una palabra que es prácticamente igual en castellano, que es zarpazo. ¿Qué es un zarpazo? Bueno, tú tienes un gato, ¿viste alguna vez al gato cazando un pájaro o un ratón? Ahí está el gato todo estirado. Y ahí viene el pobre del ratón caminando cerca del gato y de pronto, ¿qué? La zarpa y el ratón está con el gato. Y dentro de poco dentro del gato. Pero ahí está el ratón captado. Un zarpazo. Lo que está diciendo es que Dios extiende su mano y saca a la iglesia para estar para siempre con Jesús. ¡Qué fantástico! Y ahora yo me pregunto, ¿y esta transformación de los cuerpos qué? Mira, abre carta primera a los Corintios, capítulo 15. Ya que lo hemos mencionado, vamos a buscarlo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, y leemos ahí los versículos 42 y 43. Allí también es la resurrección de los muertos. Ahora nota el cambio. Se siembra en corrupción, se levanta en incorrupción. Corrupción es la consecuencia natural no solo de la muerte, sino del deterioro del cuerpo a lo largo del tiempo. Según dicen los científicos, yo no soy ni médico ni hijo de médico, tendría que decir como el profeta, recogedor de cabrahigos, pero lo que quiero deciros es que se enseña que hay un momento en que las células de nuestro cuerpo no se cambia, se pierden pero no se cambia y vamos envejeciendo. Y cuando nuestro cuerpo muere, ¿qué ocurre? Automáticamente entra en marcha la corrupción. Y dice, mira, el cuerpo de resurrección no solamente es un cuerpo que no se corrompe, es que la corrupción no puede afectar ese cuerpo. Y yo me sorprendo de esto, pero me doy cuenta que hay expresiones en la Biblia muy curiosas. Se presentará a la iglesia sin mancha ni arruga. ¿Y la arruga es del vestido?
No, es del cuerpo. ¿Tú ves mi frente o no? Bueno, no la ves, pero por fe la ves. Cuando yo tenía, no sé, 16, 17, supongo que 20 años también, yo tenía la frente absolutamente lisita. ¿Está llena de qué? De arrugas. Luego lo que está diciendo es que hay un cambio en todo esto. El deterioro no afecta al cuerpo de resurrección. Algo más, versículo 43, se siembra en deshonor, resucita en gloria. Deshonor o deshonra tiene que ver con la ausencia de las debilidades propias de nuestro cuerpo. Yo hice bastante deporte. Uno de los deportes que yo hice durante tiempo, aparte de jugar al fútbol, claro está, esto fue submarinismo. Y cuando tú te metes bajo agua con tu traje de neopreno y cinturón de plomo y empiezas a bajar, cuando yo era joven no sentía nada. Si me hacen hacerlo hoy, me ahogo, seguro. No hay duda ninguna. Pero uno de los deportes que teníamos los jóvenes en la iglesia, en la época difícil en España del Evangelio y tal y cual, era que terminaba la reunión del domingo por la noche y nos juntábamos dos grupos. Nuestra ciudad es una ciudad toda en cuestas, porque está edificada sobre 5 montes, de modo que hay cuestas. Cuando Susana fue a vivir a Vigo, un día se le ocurrió a Susana salir de hacer unas gestiones conmigo con zapatos altos. Y yo le dije, tenemos que ir por esta calle porque si no, no llegamos. Y esa calle es una de las calles más empinadas de Vigo. La pobre Susana, cuando llegó a casa, le dolía hasta el alma de hacer el esfuerzo. ¿Qué decías? Sí, subir, bajar. Entonces, es muy interesante eso. Hay muchas calles en Vigo con ascensores para subir de la calle de abajo a la calle de arriba, porque hay una diferencia notoria de esto. Pero nosotros salíamos de la iglesia, nos dividíamos en 2 grupos y poníamos un punto. Vamos a llegar a una zona de la ciudad que entonces se llamaba Los Llorones y que vayas por donde vayas, es cuesta arriba. De modo que un grupo íbamos por un lado, otro grupo íbamos por el otro. Yo llegaba a la zona aquella a toda pastilla y a los 3 minutos estaba normal. Hoy me hacen subir una cuesta a esa velocidad y me sale el corazón por la boca. Y claro está, ¿por qué? Porque el tiempo de la historia del hombre lo va debilitando. Aquí dice, aquí es un cambio distinto. Y algo más, es un cuerpo débil que resucita poderoso y es un cuerpo animal que resucita cuerpo espiritual. No vamos a ser espíritus, pero vamos a tener un cuerpo adaptado a una nueva forma de vida. Ahí cuando Cristo resucita, le dice a los discípulos, tocad y ved que yo soy, que tengo carne y huesos, pero es diferente ese cuerpo, hasta el punto de que entra en una habitación con las puertas cerradas y sale de la habitación con las puertas cerradas, y que los discípulos de Maús van charlando con un peregrino en el camino y no lo reconocen. ¡Ah, qué falta de fe, qué barbaridad! No, es que Marcos dice que se les apareció de otra forma, en otro aspecto. Por tanto, el cuerpo de resurrección es un cuerpo adaptado a la nueva dimensión de vida perpetuamente en la presencia del Señor. Ahora, ¿qué ocurre ahí? Dice, así estaremos siempre con el Señor. Ese encuentro, ¿dónde se va a producir? Lo dice Pablo, en el aire. ¿Y qué ocurre en el aire hoy? ¿Qué hay en el aire? El cuartel general del príncipe del poder del aire. ¿Quién es? Satanás. Y esas huestes de maldad están desde entonces
en las regiones aéreas, en las regiones celestes, en el sentido de que no están caminando literalmente por la tierra, luchando contra la iglesia, ¿es verdad o no? Y este Satanás y sus demonios, cuando Cristo fue crucificado, yo creo que el infierno aplaudía porque murió y la muerte lo ha tomado. ¿No se daban cuenta ellos acaso de que el omnipotente Dios iba a resucitar o no? Desde entonces hay un conflicto, ¿verdad? Y en el centro, en el núcleo, en el cuartel general de las fuerzas del mal, se produce el encuentro entre Cristo y la Iglesia. No sé si os gusta la historia. ¿Os gusta la historia? Sí, ayer o anteayer me dijeron muchos que les gustaba la historia. Soy felices. ¿Y os gusta la historia de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, los que les gusta la historia de la Segunda Guerra Mundial conocen una fotografía que está en todos los libros de historia de eso. Y se ve el Arco de Triunfo de París y se ven los soldados alemanes formados en una fila y en otra fila con sus armas. Los vencidos, ¿dónde? Detrás de ellos. Y pasando en un coche Mercedes rodeado de gente, el Führer, que camina en triunfo en medio de los derrotados. Y los derrotados están fuera. Permíteme mencionarte esto como ejemplo. Las huestes de maldad fuera, los ángeles formando un cordón de victoria y la iglesia pasando en triunfo, y Dios exhibe cósmicamente la victoria de la cruz. Eso es el paso inmediato, la victoria de la cruz. Y la iglesia es llevada ¿dónde? Fuera del mundo. ¿Qué ocurre con la iglesia en el mundo? Bueno, es testigo de Cristo, está bien, ilumina, todo eso está muy bien. Pero Jesús dijo algo acerca del mundo. En el mundo tendréis aflicción. Por tanto, la aflicción queda lejos. Los problemas quedan lejos. Y entramos en una experiencia admirable. Para siempre con Jesús. ¿Cuándo? Y aquí tenemos ya los problemas de la doctrina general y de la doctrina fundamental. Hay tres posiciones sobre el momento del traslado de la iglesia. Algunos sostienen que la iglesia va a pasar toda la tribulación y antes de establecer el reino milenial va a ser llevada con Cristo. Es una posición. Otros dicen que la iglesia va a estar hasta la mitad de la tribulación. ¿Por qué? Porque se toca la trompeta, la final trompeta, y tiene que ver con la séptima trompeta, última trompeta de Apocalipsis, y la última trompeta de Apocalipsis suena a los 3 años y medio de comenzar la tribulación. Por tanto, la iglesia estará en la mitad. Y hay gente de muy alto nivel teológico que cree esto. Está bien, créalo. Y hay los que creemos que el Señor va a llevar a su iglesia antes de que comience la tribulación. Yo sé que algunos se perderán 7 años de frustración pensando que no, vamos a... Ahora, ¿por qué motivo nos peleamos? Por defender posiciones, ¿os dais cuenta? Cuando lo que tenemos es que alegrarnos porque el Señor viene a buscar los suyos. Y esta es la victoria de la cruz y la experiencia de gloria que nosotros tenemos delante de Él. De manera que puedes tomar cualquier posición. La mía personal es que Cristo va a llevarme antes de la tribulación. ¿Lo crees? Muy bien, entonces habrá algunos que se llevarán un problema de 7 años de anticipo a lo que ellos pensaban, pero eso es una bendición grande. Muy bien. Ahora,
ya hemos hablado de el arrebatamiento, el traslado de la iglesia. ¿Tenemos señales para ese traslado que tienen que cumplirse antes de que venga, antes de que se produzca? ¿Hay alguna señal? La iglesia está llamada a esperar al Señor, no esperar señales. Las señales tienen que ver con Israel y con las naciones, pero para la iglesia no. He aquí, vengo pronto. Chao. Se acabó. Y hay personas que están viendo señales permanentemente. Otros ven demonios, pero algunos ven señales. Y están buscando señales por todas las esquinas. Ya se ha cumplido esta señal. Mira, ocurre que resulta que ahí en África ocurrió no sé qué. Es la señal no sé cuánto. Es que... Y cuando lleguemos, Dios mediante, uno de los temas, a hablar del anticristo y del 666, hay para darle de comer aparte a ese asunto. Creyentes viendo, esperando, buscando señales. Ahora ya tenemos superada el COVID, ¿verdad? Pero yo estaba harto de hablar y de oír de que el COVID era una señal que anticipaba ya la venida del Señor. Porque, bueno, y resulta que pasó COVID y no sea... Déjate de ver y de buscar señales, porque la Biblia te dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Las señales se van a producir, pero en el tiempo anterior y en el tiempo de la tribulación. Y alguien me va a decir, es que la tribulación comienza cuando la iglesia sea arrebatada. Bueno, déjalo ahí, vamos a verlo uno de estos días, si el Señor lo permite. Ahora, ya estamos todos yendo con Jesús, ¿verdad? Y la Biblia me habla de otro acontecimiento. Romanos, epístola a los Romanos, capítulo 14. Romanos capítulo 14 y versículo 10. Dice así ahí, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Oye esta frase, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. De manera que se nos anuncia que los creyentes en Cristo vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno recoja según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, el tribunal de Cristo, nosotros también tenemos una mente muy lúcida para idearnos cosas. Y para muchos creyentes el tribunal de Cristo va a ser así. La iglesia toda trasladada con Cristo, pero la puerta del cielo está cerrada. Y ahí está la gran explanada delante del cielo y todos nosotros esperando que nos abran la puerta, y de pronto se sienta alguien y dice, Juan Pérez, venga para acá. Y Juan Pérez sale en medio de la multitud y se sienta o se pone de pie delante del que le llamó y le dice, ¿te das cuenta que el 24 de mayo de 1940 tú hiciste esta barbaridad? Sí, señor. Ah, toda la gente. Y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro. Y al final el último. Y dice, bueno, ya está revisada la vida de todos, ahora pueden entrar en el cielo. Qué cosa más curiosa. El encuentro con Cristo es el tribunal de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Apocalipsis revela a Cristo como el que tiene ojos como llama de fuego. Y el apóstol Pablo dice que lo que va a ser juzgado es lo que tú y yo hicimos en la edificación del cuerpo, en la obra de Dios, con los instrumentos, con los materiales.
que hemos trabajado aquí en la tierra. Si son materiales míos, pueden ser muy aparatosos, madera, heno, hojarasca. Si son materiales divinos, permanecen plata, oro, piedras preciosas. Y las piedras preciosas no se refiere ahí tanto a un brillante, por ejemplo, que si le das fuego lo vas a quemar porque es carbono. Se refiere a piedras que no se disuelven con el fuego. Las piedras calizas le arrimas fuego y se convierten en polvo. De ahí que Nehemías, los enemigos de la reconstrucción en tiempos de Nehemías, digan, levantarán estos judíos piedras del polvo porque habían quemado la ciudad. Y la piedra de Jerusalén es mayormente piedra caliza, que con el fuego se disuelve. Pero lo que está diciéndome aquí es que Cristo mira la obra. El fuego de sus ojos quema lo que no es correcto y deja lo que es de valor. ¿Cuánta apariencia de vida tenemos nosotros? Yo el primero. Y a veces levantamos con madera algo aparatoso. No sirve para nada. Porque realmente la gran pregunta del tribunal de Cristo, ¿sabes cuál va a ser? No, ¿qué hiciste? ¿O cómo lo hiciste? La pregunta es muy simple, ¿amaste o no amaste? ¿Y qué tiene que ver eso? Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y todo cuanto un creyente hace en obediencia a Dios es estable en su obra. La obra de Dios no la podemos hacer los hombres. Solo la hace Dios por medio de nosotros. ¿Entendemos eso? Esto, en una ocasión, y paso rápidamente adelante, en una ocasión yo estaba con un amigo, un conocido industrial en Madrid, y me dijo él, oye, ¿vas para Vigo? Sí, yo también, y si puedo ir contigo, pues vamos. Yo tenía el automóvil, vamos. Y cuando salimos de Madrid me dijo este hombre, oye, ¿te molestaría mucho si nos desviamos un poquito porque quiero ver a una persona? ¿Y dónde está esa persona? Bueno, esa persona está en los estudios de cine que había cerca de Madrid de Samuel Bronston. No sé si os suena eso, es igual. Llegamos ahí. Había un decorado impresionante. Acababan de rodar una película de vaqueros, fíjate tú. Y ahí había el bar del pueblo, la casa de correos, todo ahí impresionante. Yo me quedé asombrado viendo el estudio. El señor que buscaba mi conocido se había ido. Vendría a la mañana siguiente. Me dijo, qué pena. Me interesaba mucho. Oye, ya es muy tarde, ¿por qué no dormimos aquí? Nos vamos mañana temprano. Ahí dormimos. A la mañana siguiente nos levantamos tempranito, nos fuimos allí para buscar a ese hombre. Qué desilusión me llevé. No había luces. Y cuando yo llegué al estudio, que habían abierto el tejado del estudio y entraba el sol, ¿sabes qué era aquello? Tablas pintadas. Y por la parte de atrás, hierros que aguantaban las fachadas. Dije, qué mentira más tremenda, qué engaño más tremendo. ¿Por qué? Porque el sol estaba iluminándolo. Así la vida del creyente. ¿Cuántos creyentes están engañados con obras portentosas que no son de Dios, son suyas? No va a permitir Dios una recompensa por lo que Él no ha hecho en tu vida o en la mía. El que se sienta en el tribunal, ¿quién es? Cristo. ¡Qué fantástico! No solo es justo. Bueno, es el único que puede juzgar, porque todo juicio el Padre lo dio al Hijo, ¿verdad? Es el único que juzga, pero lo que me sorprende a mí, de forma tremenda, es que ese juez tiene en sus manos las señales
de unos clavos. Me ama profundamente. Y quiere darme lo que realmente es justo, no que lo merezca, sino que en justicia Él lo establece y nos va a examinar, cada uno conforme a lo que hemos hecho. ¿Y cómo va a concluir eso? Bueno, Dios nos va a dar recompensas. Hay 5 coronas en el Nuevo Testamento. Hay una corona incorruptible, que es la corona incorruptible de victoria sobre el viejo hombre, recompensando, por así decir, reconociendo, manifestando que tú has vencido sobre tu vieja naturaleza y tu vieja carne y tu vieja condición. ¿Tú? ¿Venciste tú? No, no puedes. Ha vencido Dios en ti. De ahí que el apóstol Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Esa traducción, muy bien traducida, por supuesto, pero nos da la impresión en el idioma actual que es un condicional. Es decir, una frase con 2 elementos. Primer elemento, andad en el Espíritu. Hay una conjunción copulativa ahí. Segundo elemento, no satisfagáis. Pero lo que está diciendo el texto es, mientras andas en el Espíritu no satisfaces la carne. ¿Está claro o no? Es decir, Dios va a recompensar la dependencia nuestra de Él mismo. Corona incorruptible. Luego hay una corona de gozo. ¿Para quién? Para los ganadores de almas. Qué cosa más curiosa, porque el Salmo dice que irán andando y llorando. ¿Y cuántas lágrimas han vertido los que trataron de ganar almas? ¿Muchas o no? Naturalmente, persecuciones, muertes y demás cosas. Y de pronto, la angustia se convierte en gozo. Una corona de gozo. Hay una corona de vida que van a recibir los que resisten las pruebas. Han sido zarandeados, pero han resistido. Corona de vida, corona de justicia. ¿Para quién? Para los que aman su venida. Bueno, todos amamos su venida. Para un poquito te has dedicado a pensar las consecuencias que va a traer para ti y para mí la venida de Cristo. ¿Amamos la venida del Señor? ¿Amamos o no? Sí, muy bien. Entonces tenemos que vivir conforme a lo que amamos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De modo que estoy esperando, Señor, amo tu venida. Señor, ven a buscarme. Señor, oro al impulso del Espíritu. Ven, Señor Jesús. Si esperas a Cristo, vive consecuentemente porque Cristo viene. Y ahí tienes la corona de justicia. Y por último, ha sido una alegría ver a tantos pastores presentes aquí. Es muy fácil la obra pastoral, ¿verdad? Los pelos blancos que yo tengo me han nacido a lo largo de 40 años de pastorado. Es una obra bendecida, pero compleja. ¿O no? Naturalmente que sí. Muchas veces el pastor es aquella persona a la que la Iglesia le tira piedras permanentemente y cuando se muere le levantan un monumento con las piedras que le tiraron. Y esta situación difícil y complicada va a ser recompensada con una corona de gloria. Fantástico. Siento una profunda emoción esta noche pensando esto. Y ahora yo tendré una corona chiquita y tú tendrás una corona enorme y tú andarás por el cielo caminando con tu corona y cuando me veas dices, fíjate qué cosa, no tiene importancia ninguna y yo agacharé la cabeza y diré qué vergüenza, hombre, mira, es que no son para mí.
no son para lucirlas, son para poner a los pies del que está sentado en el trono. Y no tendré manos vacías para él, quisiera no tenerlo, algo que poner a sus pies. Hay un antiguo coro en España, en Galicia, se cantaba muy a menudo, especialmente al final de campamentos, que decía: tendré manos vacías para ti, cuando vengas, oh Cristo, tú por mí. Manos vacías, sin nada que presentar delante del Señor. Obra quemada. No va a perder nadie la salvación, está claro, porque el tribunal de Cristo no es para justificación ni para condenación. Pero no hay duda ninguna que tal vez la obra tuya o mía se queme absolutamente. Y Pablo dice: será salvo, pero así como por fuego. Te van a sacar, la mano de la gracia te va a sacar del fuego, del incendio, pero no tendrás nada que presentar delante del Señor. Y ahí viene el momento de la intimidad con Jesús, en lo que la Biblia llama las bodas del Cordero. Y Cristo dice: donde yo estoy, ellos estén conmigo. Quiero terminar diciéndote que el capítulo 14 de Juan, que he mencionado antes, no se turbe vuestro corazón, se entiende a la luz de una boda hebrea. Los hebreos, el novio no iba a buscar la novia. ¿Sabes quién buscaba la novia para el novio? El padre del novio. Y el padre del novio buscaba en aquel tiempo la mejor chica, la más linda, si podía ser linda, bien. Pero lo que interesaba es que tuviera bastantes tierras y una dote importante. Pero ahí el papá buscaba a la novia y por fin encontraba a la novia. ¿Y qué hacía? Llamaba al hijo y le decía: ven para acá, te vas a casar con esta mujer. Bien, papá, bien. Bueno, vamos a firmar un contrato que se llamaba el contrato de desposorio. Y ahí se firmaba el contrato de desposorio. Y entre otras cosas, el novio decía: bueno, voy a casarme con esta mujer, estoy contextualizando al tiempo actual, en tal fecha, el día tantos de tal mes. Y mientras tanto, entre la firma del compromiso y la boda transcurría bastante tiempo, normalmente unos 6 meses aproximadamente, era lo más habitual. La novia quedaba en casa de su papá. ¿Y qué hacía el novio mientras tanto? Construía la casa para la novia. Ahí tienes Juan 14. El padre busca, trae al hijo, y el hijo dice: me voy, volveré, y mientras tanto prepararé un lugar para vosotros. El último día, si el Señor lo permite, quiero hablaros un poco de ese lugar. Está descrito fantásticamente en capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Termino. ¿Cuál es mi responsabilidad? Estar preparado, porque no sé cuándo me va a llamar el Señor. Mencionará nuestros nombres y saldremos para estar con Jesús. Vuelvo a insistir, no hay nada que cumplir para salir de aquí y encontrarme con el Señor en el aire. Hermanos míos amados, la iglesia está ocupada de muchas cosas. Hay muchos problemas que nos condicionan el andar diario. Hay muchas dificultades que queremos resolver. Hay muchas situaciones que causan inquietudes. Hay muchos deseos de tener el primado en la iglesia. Mencionaba, creo, ayer esto, perdonadme que lo repita. La iglesia está sobrada de grandes. Necesita siervos. Y el siervo tiene los ojos puestos en el Señor. Y dice permanentemente: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
La pregunta con la que termino esta noche es para mí en primer lugar y también para vosotros. ¿Cómo nos encontrará el Señor? Se cuenta que una vez un hombre visitaba la región norte de Italia, cerca de los Alpes, paisaje bellísimo, y allí había una finca grande, muros alrededor, y era una belleza de finca, jardines bien preparados, todo el césped bien cortado. Y allí el hombre que visitaba aquella zona vio un jardinero trabajando allí en el jardín de la finca y se atrevió a entrar y preguntarle: perdóneme, ¿usted es el jardinero? Sí, qué hermosa finca, qué hermoso jardín. Y él le dijo: sí, estoy preparándolo y cuidándolo porque tengo instrucciones del dueño de tener preparada la finca siempre. ¿Y cuánto tiempo lleva usted aquí? Y él le dijo, el viejito que estaba allí, dice: llevo 25 años. ¿Y por qué trabaja usted? Porque el dueño me dijo: tenme la finca preparada que vengo. ¿Y cuántas veces vino? Y el viejito le dijo: ninguna. Pero me dijo: vengo y yo tengo que cuidar la finca. Hermanos míos, esta noche el dueño dice: vengo pronto. Comencemos a cuidar nuestra finca espiritual para gloria de su nombre y bendición nuestra. Gracias. Ahí hay un gráfico, voy a ir poniéndolos estos días. Ahí hay un gráfico resumen de los acontecimientos para la Iglesia. Notaréis que aquí al principio está la inauguración de la Iglesia con el descenso del Espíritu Santo, luego la dispensación de la Iglesia, la resurrección de Cristo, allí aquella media vuelta, y el traslado de la Iglesia, el encuentro con Cristo allí arriba, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, y dejamos ahí en el descenso de Cristo y de su Iglesia para establecer el reino aquí en la tierra. Podéis tomar nota de eso, hay versículos, son simplemente gráficos porque alguien dijo por ahí que un ejemplo vale más que 1000 palabras. Entonces, yo he dicho casi 1000 palabras, bueno, muchísimas más esta noche. Por lo pronto dejo un ejemplo para que si alguien no estuvo atento pueda tomarlo ahí. Wenceslao, ¿puedes colocar la diapositiva de las preguntas, por favor? Ok, usted toma su celular, abre la cámara, apunta hacia ese código y eso le va a salir una página, usted selecciona, le va a llevar a una página para hacer preguntas. Okay, y ese mismo código va a dar para el resto de las conferencias. De esa manera, usted puede escribir su pregunta y nosotros por aquí la vamos a leer. ¿Está bien? Entonces, muy bien, creo que hay del tema, ahora mismo hay una sola pregunta sobre el tema, pero hay una que lo voy a hacer, aunque no está bien directamente relacionado con el tema, pero ¿qué entiende usted que pudo haber pasado si Adán no hubiese comido del fruto de manos de Eva? No tengo ni una sola respuesta bíblica y mi respuesta no es inspirada, pero lo que pudo haber pasado no tiene lógica ninguna imaginarlo siquiera, por una razón, porque no puede haber un elemento de la raza humana pecador y otro elemento santo. La descendencia sería un problema, de modo que la solución está en que Dios determinó salvar al hombre, hombre y mujer, a causa del pecado. Amén. Otra pregunta es, ¿podrías reforzar la posición pretribulacionista?
Reforzarla es simplemente la lógica de la hermenéutica. Entonces, invito al que hace la pregunta a que lea con calma ese capítulo 1 Tesalonicenses 4, 16 en adelante, y dice que luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, quiere decir que hay un proceso de encuentro con Cristo que tiene que ver esencialmente con la hermenéutica llamada dispensacional. Así que ahí está esa situación, y puedo mencionar otro texto que alguno me va a decir, no, eso no tiene que ver con esto. Dice que Él nos guardará de la ira que ha de venir. Claro, los que no creen en ese sistema te van a decir que eso tiene que ver con la ira final a causa del pecado, pero es un cierto absurdo pensarlo de esa manera, porque si ya hemos sido perdonados absolutamente, no hay ira para los que están en Cristo. Entonces no tengo que esperar ser guardado de ninguna ira, porque ya estoy delante de Dios en una posición en donde tengo perdón absoluto de pecados y vida eterna, y no puedo perder mi salvación. Uno de los argumentos que he escuchado con relación a la ira venidera, a la tribulación, es que en todas las épocas ha habido tribulación. La iglesia ha pasado por tribulaciones en todas las épocas. Entonces, ¿qué diferencia hay? Eso es para justificar que la iglesia sí va a cruzar por la tribulación. Siempre ha habido tribulación en el mundo, y hasta que venga Cristo seguirá viéndola. Pero la cuestión es que hay un periodo profetizado de una intensidad de persecución y de ira de Dios sobre el mundo, que Dios envía sobre las naciones para juzgar al mundo entero, a las naciones de la tierra. Y naturalmente esa ira que cae sobre el mundo a causa del pecado del mundo no puede afectar a la Iglesia de Jesucristo, porque es un pueblo distinto, redimido y salvo por gracia. Otra pregunta es, según Daniel 12, ¿cuándo resucita Daniel? ¿Con la iglesia o después? Bueno, no tengo duda ninguna de que la resurrección de la Iglesia se va a producir, y hay una resurrección de santos del Antiguo Testamento antes de instaurar el reino milenial de Jesucristo. Por tanto, yo no puedo definir exactamente, porque sería colocar Israel e Iglesia igual o no, y ese es otro tema bastante complicado. Creo que tengo una última, dos más. ¿Por qué es necesario, están llegando las preguntas, por qué es necesario que resucite el cuerpo si el alma estará en el cielo? ¿No puede uno vivir eternamente sin el cuerpo? Sin el cuerpo no hay hombre. Se salva el hombre, se glorifica el hombre, y estará el hombre con Jesús. El hombre es una entidad compuesta por dos partes: la parte orgánica física, que se puede tocar, y la parte espiritual, que tiene muchas divisiones. No solamente espíritu y alma, está también la mente, está el corazón, que son partes de la sección, digamos así, espiritual del hombre. La muerte se produce cuando el estado de separación físico se ejecuta, se separa la parte material de la parte espiritual, el hombre muere. El espíritu, la parte espiritual de los creyentes, está presente en la presencia del Señor, conscientes desde el primer momento. Pablo dice, ausentes del cuerpo y presente al Señor. Esa parte espiritual que está depositada y custodiada en la presencia del Señor viene con Cristo para incorporarla al cuerpo de resurrección de los que han muerto. De manera que el cuerpo es necesario que resucite para que el hombre íntegramente esté en la presencia del Señor y disfrute de ese tiempo. Otra pregunta es, si usted sostiene la postura pretribulacionista, ¿estará usted afirmando que habrá 3 venidas de Cristo? Solo hay una venida de Cristo,
que es cuando Cristo desciende del cielo, lo veremos mañana o pasado, y pone los pies en la tierra. Afirma sus pies sobre el monte de los olivos. Esa es segunda venida. El encuentro con Cristo no viene a la tierra, se produce en el aire. Y la tercera venida de Cristo, yo no sé en dónde la sitúan, porque cuando Cristo venga para reinar, viene en su segunda venida. Y luego después que Cristo esté en cielos nuevos y tierra nueva no significa una venida, sino una manifestación de Dios que habita con los hombres. El santuario de Dios se habrá trasladado, como ha hecho durante mucho tiempo, porque en este momento el santuario de Dios es la Iglesia y el santuario de Dios es cada creyente. Y el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo han venido a morar en los creyentes, que somos su templo espiritual. Me parece que parte de lo que sucede es que nosotros en nuestro discurso con relación a la venida del Señor, nosotros nos referimos también al arrebatamiento de la iglesia como la venida del Señor. Okay, pero una cosa es el discurso nuestro en sentido general, otra cosa es la enseñanza específica de la Escritura. Ciertamente amamos la venida del Señor, que es en gloria, pero antes de que Él venga en gloria, nos va a arrebatar para estar con Él. ¿Qué pasará con los cristianos, entre comillas, lo puso, que se quedarán luego del rapto? Ningún cristiano puede quedarse. Si se queda es que no es cristiano. Algunos se llamarán cristianos, pero Cristo les va a decir, nunca os conocí. Por tanto, no es posible que un cristiano se quede. Es más, cuando tú confundes segunda venida con traslado de la iglesia, inviertes las parábolas de Mateo 24 y 25, especialmente el 25. 2 en un molino, uno será tomado y otro dejado. El que es tomado es el que no entra en el reino. Y el que es dejado es el que entra. Sí, porque el que es tomado es echado en las tinieblas de afuera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con distinguir segunda venida de traslado de la iglesia. Pero quiero afirmar categóricamente que no hay ningún cristiano verdadero que no vaya a salir para estar con el Señor. ¿Podría explicar el verso? Por tanto, yo le daré, de Isaías 53, 12a, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Bien, es una porción profética mesiánica en donde no hay duda ninguna que aquel que es varón de dolor, experimentado de quebranto, que es enterrado con en fin, todo lo que describe el pasaje, Dios le da grandeza a ese que muere. Y en Filipenses capítulo 5, versículos 9 al 11 tenemos esa grandeza. Le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y el mismo Señor, cuando resucita, el discurso de Cristo prepascual, es decir, antes de la cruz, es distinto al discurso pospascual, después de la cruz. Antes de la cruz, Él habla de sufrimiento, de humillación y tal. ¿Qué es el discurso de Cristo después de la cruz? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, con esta autoridad, id. Y aquel que dijo al Padre, dame la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, no significa que Cristo hubiese perdido nada de su gloria en el plano de la deidad, sino que es el plano de la humanidad el que es glorificado y es equiparable con la misma expresión de gloria y poder y omnipotencia de la deidad. Bien, aunque usted no concuerda con la postura mesotribulacionista, ¿podría compartir con nosotros algunos criterios bíblicos de los más conocidos para su sustento?
Está preguntándome si estoy de acuerdo. No, Ah. aunque no esté de acuerdo, si podría presentar algunos de los Sí, argumentos del- favorables a a la, a- mesotribulaciones. a la mitad de la tribulación, al Sí. traslado después de... El único argumento que hay sustentable, digamos así, lo pongo condicional, es el sonido de la trompeta. Que si es la trompeta final, Apocalipsis, la séptima trompeta, esa trompeta suena a los 3 años y medio de comenzar la tribulación. La tribulación, el distinguir tribulación y gran tribulación es una forma de expresar una intensidad de tribulación al final, porque notaréis que comienza por los sellos, en el séptimo sello entra y así sucesivamente se mantiene una intensidad de juicio. La trompeta última suena a la mitad de la semana, 3 años y medio, de manera que si esa es la trompeta a la que se refiere Pablo, entonces la iglesia estaría hasta el sonido de la trompeta, que sería la mitad de la tribulación. Pero no tengo un argumento bíblico sólido que me permita afirmar eso. Luego del arrebatamiento, durante la gran tribulación, ¿habrá oportunidad de salvación? Siempre hay oportunidad de salvación. Amén. De manera que durante la tribulación miles de personas son salvas. Y 144.000 personas están predicando el Evangelio por todo el mundo. La idea de que la salvación no se puede producir en la tribulación obedece especialmente a una idea errada o equivocada de que el Espíritu Santo, cuando la iglesia es llevada, el Espíritu Santo desaparece de la tierra. No es así. Lo veremos Dios mediante, pero anticipo esto hoy. El Espíritu Santo no puede salir de la tierra por 3 razones. Primera razón, es Dios omnipotente y está presente. Segunda razón, es el encargado, digamos así, de las 3 personas divinas de sostener la vida biológica del planeta Tierra. El Salmo dice que Dios quita el hálito de los animales y mueren. Envías tu espíritu, renuevas la faz de la tierra. Tercero, porque hay salvación en la tribulación. No es posible la salvación sin la acción del Espíritu Santo. Así que durante la tribulación habrá salvación. De hecho, me es muy difícil creer que hoy día haya 144,000 misioneros por todo el mundo. Muy difícil. Todas las misiones, principalmente misiones que salen de Estados Unidos, las que más misioneros tienen, quizás son 1,000, 1,200, 1,300, 900, 800, 600, son las que más tienen misioneros. Muy difícil que haya 144,000 hoy, pero imagínense ustedes, 144,000 misioneros regados por 170 y pico de países en el mundo. Va a haber uno de los más grandes avivamientos o el más grande avivamiento que jamás haya venido sobre la tierra. Luego de Apocalipsis 3:10, no se menciona más la iglesia. ¿Está ahí el arrebatamiento? El bosquejo de Apocalipsis lo da el mismo libro. Las cosas que han sido, las que son, las que vendrán después de estas. La primera parte tiene que ver con la gloria del Señor, segundo, el tiempo de la iglesia y luego después las profecías finales. No quiere decir que ese capítulo o ese versículo final sea el término de la iglesia, pero indudablemente la iglesia no va a estar después de ese periodo de tiempo que es la época actual, la dispensación actual de la iglesia. Por favor, explicar un poco más el asunto del tribunal de Cristo y si se da el arrebatamiento. ¿Sí será? En el arrebatamiento. Bueno, el tribunal de Cristo es inmediatamente después del arrebatamiento, en pura lógica y en pura enseñanza bíblica. Y el tribunal de Cristo es la comparecencia de todos los creyentes delante de Dios para responder
a su servicio, como siervos. Cristo, en la oración de sacerdotal llamada así, de Juan 17, es una rendición de cuentas del siervo delante de su dueño. De modo que yo leo ahí el versículo, el Señor dice: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Aquí estoy, he terminado tu trabajo. De la misma forma, Dios nos ha comprado a nosotros por precio y somos esclavos suyos, siervos suyos, y nos ha dado una administración de recursos para que nosotros trabajemos con ellos. Y en el tribunal de Cristo nosotros vamos a rendir cuenta de lo que hemos hecho. De hecho, el tribunal de Cristo, ¿dónde se va a dar? En las esferas celestiales, no en la tierra. Exactamente. O sea, ya estaremos en el cielo. Eso. ¿Cómo podemos solamente dos preguntas más? No me manden más preguntas, por favor. ¿Cómo podemos defender que el arrebatamiento, ya que muchos dicen que es una creencia muy joven? ¿Cree usted que Cristo podría demorarse 1000 años más? Cristo puede demorarse cuanto sea necesario para cumplir el tiempo de Dios. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, Gálatas 4:4. Cuando sea el cumplimiento que Dios ha determinado, llevará a su iglesia. Mientras tanto, 1000 años o 5 minutos, me da igual, porque es el tiempo de Dios. Ahora, la pregunta tenía... Sí, ¿cómo podemos defender que el arrebatamiento, ya que muchos dicen, es una creencia muy joven? Es tan joven como que el apóstol Pablo lo dice, así que es así de joven. O sea, lo que ocurre con la historia de la interpretación bíblica es que luego de los padres apostólicos y de los primeros padres de la Iglesia comienza el alegorismo. Y el alegorismo llega a extremos tales como que Agustín de Hipona escribe un libro de Civitas Dei, la ciudad de Dios, que dice que el reino será cuando todo el mundo sea conquistado por el Evangelio. ¿Dónde está eso? En ningún sitio. De ahí en adelante comienza el gran alegorismo bíblico, la filosofía invade la teología, llegamos a la Edad Media y viene la Reforma. Y los reformadores atendieron a lo urgente, pero no a todo. De modo que Martín Lutero se dedicó a presentar la argumentación bíblica sobre justificación por la fe. Lo bordó. Calvino, la seguridad de salvación y la salvación por gracia, lo ha abordado. Ninguno de los dos estudió escatología, porque no era urgente. Y ninguno de los dos estudió sacramentos, porque ellos seguían con su idea. De ahí que los luteranos hablan de la consustanciación en el partimiento del pan y cosas por el estilo. Por tanto, avancemos en el estudio de acuerdo con los parámetros que hemos recibido y Dios nos sostenga y nos ayude en esto. Y no digamos que eso es nuevo, si está en la Biblia, ¿eh? Sí, hay que entender que a través de los años se va organizando la teología y se va profundizando. El Señor nos va dando cada vez más luz sobre la revelación que ya Él terminó hace 2000 años atrás. Si es una verdad nueva, realmente no es nueva, porque hace 2000 años que fue revelada, que fue terminada su revelación. Podría decirse en Apocalipsis 22:12, cuando Jesús dice que viene pronto, ¿se refiere a pronto de que viene rápido o se refiere a pronto de que se queda poco tiempo? La palabra en el texto griego impide otra traducción que no sea pronto en cuanto a tiempo. Eso de rápido es extraño, porque Dios no tiene tiempo de velocidad. Dios es Dios y está en donde Él quiera, cuando quiera y en el instante que quiera. Pero tiene que ver con el tiempo, la brevedad que falta para ese tiempo. Pronto para Dios, antes decía, y termino, antes decía que la lógica de Dios es ilógica para el hombre.
De modo que tú tienes un texto que dice que para Dios un día es como y 1000 años. Eso es absurdo, humanamente hablando. Porque si un día es 1000 años, 1000 años es 1.000.000 de días, ¿o no? Pero lo que él está diciendo es, no hay tiempo para mí, señores. El tiempo es para vosotros, pero para mí no. Por tanto, Amén. ahí está. Gracias. Gracias, pastor. El Señor le siga bendiciendo. Gracias por iluminarnos. Recuerden, hermanos, que las respuestas que el pastor nos tiene que dar no son parte de un estudio profundo. No podemos, no hay el tiempo disponible para buscar los pasajes, estudiar los pasajes y por lo tanto tienen que ser respuestas escuetas. Pero bien, el Señor no vino, pero lo seguimos esperando. Lo seguimos esperando. Si el Señor no ha venido antes, nos vemos mañana a las 7:30 aquí por el mismo canal a la misma hora. Padre, gracias, oh Señor Dios bueno, por tu promesa que está establecida, firme, eterna en tu palabra, que tu Hijo, nuestro glorioso Salvador y Señor Jesucristo, vendrá en gloria algún día a establecer su reino milenial aquí sobre la tierra y nosotros con él. Pero sabemos también que antes de ese momento estaremos con él, porque él vendrá a tomarnos para sí mismo, así como él prometió en Juan capítulo 14. Gracias, muy buen Señor, por estas maravillosas promesas. Pedimos, oh Padre, que esta esperanza, esta alegría, este gozo permanezca en nuestros corazones y nos mueva a vivir para ti. Esta esperanza que sea una esperanza renovadora en nuestros corazones. Danos una noche de descanso, Padre, y te ruego que mañana a cada uno le des victoria, certeza en sus quehaceres del día, y mañana podemos estar de regreso aquí para escuchar tu palabra. Bendito sea tu nombre siempre, Señor. Amén. Señor,